Hola, bienvenidos a Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Ya pasó rapidito una semanita. ¿Qué les parece si vemos de inmediato las cortitas de la semana? Comenzamos las cortitas de la semana con la juramentación del nuevo ministro del Interior, Avelino Guillén, tras la renuncia, que se pedía a gritos, de Luis Barranzuela, a causa de sus estruendosas reuniones de trabajo en el Día de la Canción Criolla. El nuevo ministro del Interior, el ex fiscal supremo Avelino Guillén, participó en el equipo técnico de Perú Libre y en el debate técnico sustentando propuestas en temas de seguridad ciudadana y orden interno. Guillén, recordemos, tuvo una larga carrera en el Ministerio Público desde 1981. Fue nombrado fiscal supremo y participó en casos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori, teniendo un rol protagónico en la sentencia de 25 años contra el expresidente por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En 2011 renunció al Ministerio Público del Perú y lideró el equipo de transferencia del sector justicia del gobierno de Ollanta Humala. La juramentación de Guillén se realizó casi al borde del abismo, pues minutos después el Congreso retomó el debate del voto de confianza al gabinete que lidera Mirta Vázquez. Y ya que hablamos del voto de confianza, te cuento que el Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Mirta Vázquez. Esperemos que esta decisión dé cierta estabilidad a nuestro país y que este gabinete no siga metiendo la pata. Por ahora la libraron con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Pero ya se oyen voces de interpelaciones, por ejemplo, al ministro de Transportes, Juan Silva, y quizá vengan más, pues aún no se le presta atención a los conflictos sociales que se vienen desarrollando en distintas zonas de nuestro país. Y vamos a ver cómo va la vacunación en nuestro país. Te cuento que el ministro de Salud, Hernando Ceballos, informó ante el Congreso que el proceso de vacunación contra la COVID-19 va avanzando a paso firme y que ya en enero del 2022 se podrá vacunar a los niños y niñas entre 5 y 11 años para así fortalecer el retorno de los escolares a clases presenciales. Ceballos mencionó que aunque todavía no están autorizados los protocolos de vacunación para niños de esas edades en nuestro país, el Ministerio de Salud ya está en conversaciones con el laboratorio Pfizer para adquirir las vacunas y ser aplicadas a este grupo etario. Ya es oficial. Te cuento que ya se publicó en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la norma técnica de salud para la prevención y control del COVID-19 en el Perú, que precisa que ya podemos reemplazar el uso de la doble mascarilla por una sola. Pero ojo, sí y solo si esa mascarilla es una KN95. Si no tienes una KN95, sí es de carácter obligatorio el uso de doble mascarilla. La norma técnica del MINSA considera que ambas modalidades, la doble mascarilla y el uso de una KN95, cumplen con tener buena capacidad de filtración y ajuste al rostro. El uso de la mascarilla es obligatorio para circular por las vías de uso público y en espacios cerrados, o donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. Se debe usar mascarillas que tengan buena capacidad de filtración y ajuste al rostro. Esto es posible con el uso de doble mascarilla, una quirúrgica de 3 pliegues debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria. O también es posible lograr estas características con una KN95. Esto es lo que menciona literalmente la norma. Adicionalmente a la nueva norma sobre el uso de mascarillas se suman aquellas que no han demostrado eficiencia y no deberían ser utilizadas por las instituciones del Estado o privadas. Entre las que se mencionan que ya no es necesario utilizarlas están la desinfección de calles, plazas, superficies o espacios comunitarios, los pediluvios o tapetes bañados en lejía u otro líquido para desinfectar las suelas de los zapatos, la toma de temperatura o saturación de oxígeno. Aún sí se debe mantener la ventilación en ambientes cerrados de trabajo, medios de transporte, restaurantes, etc. Siempre es mejor utilizar ventilación natural y priorizar actividades en espacios abiertos. Además, continúa siendo importante mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros como mínimo, limitar el número de contactos en tu círculo íntimo o familiar, evitar aglomeraciones y espacios cerrados,
lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol al 70% y la protección ocular en espacios cerrados donde no se puede mantener el distanciamiento físico. Ayer jueves salió otra edición de nuestro programa de coaching Beste Coach, que lo conduce Rafael Pina. El tema es las excusas. Está bueno, está muy bueno. Y en el programa de Rafael ha hecho una entrevista a Paul Flucker. Es un testimonio de esfuerzo, de vehemencia, como él mismo dice, a choradazo. Vean el programa, está muy bueno y el testimonio de Paul es súper motivador. Nuestros hijos, es importante que lo vean. Y también el miércoles pasado tuvimos otra Pupe sesión. Y el tema que ha tocado Pupe esta vez, para vivir en armonía con los perritos de la casa, ha sido si es que es o no saludable que el perrito duerma en cama con sus dueños, con su humano. Véanlo, también está muy interesante para todos los que tienen perritos en casa. Ahora sí, vámonos a ver el bloque económico a cargo de Fernando Echevarría. ¿Cómo estás, Fernando? Adelante, nos vas a hablar de dos temas importantes. El tema del alza y la fluctuación del dólar y la problemática que se está viviendo en Antamina. Vamos a escucharte. Gracias, Aida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Últimamente mucha gente me pregunta por el dólar, cómo se determina el tipo de cambio, por qué sube esta moneda y qué rol tiene el BCR en este tema. Por eso hoy les voy a contar un poco sobre el dólar. Primero, cómo se determina el precio del dólar en el Perú. El tipo de cambio en el Perú lo determina el libre mercado, es decir, su precio sube o baja dependiendo de la oferta o la demanda del billete verde. Así, si hay escasez de dólares, el tipo de cambio sube, y si hay abundancia de dólares en el mercado, el precio de la moneda estadounidense sube. No obstante, cuando la volatilidad es muy grande, el Banco Central de Reserva, como ente rector de la política monetaria en el Perú, interviene en el mercado comprando o vendiendo dólares para así evitar fluctuaciones bruscas del tipo de cambio. Así, cuando la subida es muy brusca, el BCR vende dólares; cuando pasa lo contrario, es decir, la caída es brusca, el ente emisor compra dólares. ¿Qué pasó en los últimos meses? ¿Por qué hubo tanta volatilidad? El tipo de cambio experimentó una tendencia alcista producto de la incertidumbre política, social y económica que causaron las elecciones presidenciales, sobre todo la segunda vuelta electoral y la posterior elección de Pedro Castillo como presidente. Esta incertidumbre afectó las expectativas y originó que muchas personas y empresas cambiaran sus soles a dólares y luego muchos de ellos incluso enviaran esos dólares a cuentas en el extranjero, lo que se conoce como fuga de capitales. Esta mayor demanda de dólares elevó el precio de la moneda estadounidense a 4.1 soles en promedio desde los 3,75 soles de quincena de abril. Cabe señalar que el BCR no se quedó de manos cruzadas durante la escalada del dólar en los últimos meses. Al contrario, intervino reiteradamente para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio. La intervención fue muy alta, al punto que antes de las elecciones el BCR tenía 65.000 millones de dólares como posición de cambio, y a mediados de octubre pasado dicha posición se habría reducido a 38.000 millones de dólares. ¿Qué se debe hacer para que el dólar baje? Para que el dólar baje, desde mi punto de vista, se deben hacer dos anuncios. Primero, el gobierno debe descartar la Asamblea Constituyente y no decir por el momento no está en agenda. Y segundo, el presidente Castillo debe decidir una posición y decir abiertamente que se separa de Cerrón, si no el dólar continuará en 4 o 4,10 y se perjudicará más a la gente más necesitada, que es la que votó por él, y sería pues una gran contradicción para él, ¿no? Además, esta situación del tipo de cambio afecta definitivamente a las personas que tienen deudas u obligaciones en dólares, no solo con los bancos, sino con el tema del pago de alquileres de viviendas y locales comerciales, por ejemplo. Otro tema que quería explicar tiene que ver con la minera Antamina y lo que significa para la economía peruana. Como se sabe, esta semana la minera Antamina anunció la suspensión temporal de sus actividades tras la toma de las vías del corredor minero por parte de comuneros de Akia en Ancash. ¿Cómo afecta este cese de operaciones al Perú?
Sin duda es un duro golpe para la economía peruana y les cuento por qué en cifras. En términos económicos, el 50% del PBI de Ancash lo generan las actividades de Antamina. Antamina genera también empleo directo a más de 10.000 personas. Por la suspensión de operaciones de Antamina, el Perú deja de percibir ingresos por entre 13 y 14 millones de dólares diarios en exportaciones. En el 2020, la minera aportó un promedio de 1,7 millones de dólares diarios en impuestos. Y con respecto a la producción de Antamina, esta asciende a un quinto del total de cobre que se extrae en el Perú, además de un tercio de zinc, un sexto de plata y un sexto de molibdeno. Además, produce plomo y otros metales. Es importante resaltar que desde que el presidente Pedro Castillo asumió el gobierno, las protestas contra las empresas mineras se han extendido por el Perú, afectando además de Antamina operaciones de otras mineras como las Bambas de la China MMG, Constancia de Hapweb Minerals y Antapacay de Glencore. Estas operaciones junto con Antamina significan el 40% de la producción de cobre en el Perú, país que es el segundo mayor productor mundial de este metal. Para diversos expertos, las protestas subrayan las expectativas que el presidente Pedro Castillo generó durante su campaña en los residentes cercanos a las regiones mineras, a quienes se les dijo que aún no se beneficiaban de la explotación de los recursos naturales en el Perú. En fin, esperemos que Antamina reinicie pronto sus operaciones y que se calmen los ánimos en el interior del país. Hasta la próxima semana. Gracias, Fernando. Ahora vamos a ver un resumen de la entrevista que podrán ver en extenso este domingo con Damián Ode. Damián es muy conocido por sus cámaras indiscretas. Fue el primero con el Toyo que empezó a hacer las cámaras indiscretas aquí en el país. Él es un showman, un emprendedor, empresario, un luchador de la vida. Acaba, hace 2 meses, de regresar a la televisión con un programa que reúne un poco de todo lo que él hace, ¿no? Es emprendedor, apoya a la gastronomía, presenta proyectos de emprendedores que están en el mundo de la comida, con artistas, entrevistas, hay música. Está muy bonito su programa, muy divertido y tuvimos una conversación muy amena con él. Además, lanzó un vals en el Día de la Canción Criolla, que me imagino lo deben haber visto. Veamos el resumen de esta entrevista. Cerramos la peña, o sea, después de, imagínate, 20, bueno, más de íbamos 20 a cumplir más 21 años, ya estábamos en 21, íbamos a cumplir 22, tuvimos que cerrar porque no aguantamos, hicimos todos los intentos posibles por salir del agua, manotazos y todo, y después volvimos nuevamente con el tema del restaurante. El caso de Arnold's, que es el autocinema que tenía abajo en Bordemar, el alcalde, ahorita vamos a cumplir ya en una semana, en 2 días, vamos a cumplir 1 año de cierre, porque el alcalde lamentablemente pues es una persona antiempresa, ¿no? Como todos los rojitos. He hecho de todo y ahora último, el 31 de octubre, cantado. Sí, de eso quería hablarte. Es que ha sido un éxito. A mí me llegó por WhatsApp y he hablado por todos lados. Es el hit del momento, el vals criollo, Chibolo Huevón. Chibolo Huevón. Lo tuve que poner en las redes con W porque para poder burlar un poco los lineamientos de las redes, porque si no te meten una bloqueada. Hicimos este proyecto y lo teníamos guardadito y dijimos, ¿cuál es el momento perfecto? Y la canción criolla. 2 mensajes juntos. El primero era el mensaje al chibolo que quiere celebrar Halloween y el segundo el mensaje chibolo pendejo que se cree más vivo que su papá o que su abuelo, ¿no? Hay que bajarlo el micro. Regresé a la tele con un formato nada que ver, que no era lo que hacíamos de joda. ¿Por qué? Porque en pandemia los restaurantes sufrieron mucho y fue por eso que el canal, la gente, don Erasmo, Erasmito, Alberto y toda la gente nos recibió con las manos abiertas, porque estamos en un momento difícil y entretenedor, que es un programa de entretenimiento y gastronomía. No, buenazo, porque juntas para ayudar, ¿no? Todas tus facetas, ¿no? La comida, el entretenimiento, la música, presentas emprendedores del mercado gastronómico. Nunca en mi vida había pensado irme del Perú, ¿no? Y en ese momento lo pensé.
y fue un momento, la verdad, bastante triste para mí, porque decía, ¿cómo voy a pensar, dime yo, del Perú, si es el país más bonito del mundo, tú como patriota peruano, Sí, dices, no, sí, el Perú es es el increíble. Perú, ¿no? El programa de Damián sale por Willax los sábados. Mañana lo pueden ver, así que estén atentos. Y el domingo veamos la entrevista completa, ¿sí? Ahora vamos al bloque psicológico a cargo del licenciado Rodrigo Velarde. Nos trae un tema muy interesante: la estigmatización de las emociones en el género masculino. Algo así, digo yo, Rodrigo, tú me aclararás el tema, como esta típica frase que de niños les decían a nuestros hermanos hombres, ¿no? O a los niños en general: los hombres no lloran. ¿Algo de eso hay, Rodrigo? Te escuchamos. Exactamente, Aida, exactamente. Qué bueno que lo mencionas. Este tema es muy importante porque siempre hemos hablado de la expresión de las emociones como una parte fundamental del desarrollo humano, pero también siempre nos hemos dado la contra a nosotros mismos, como padres, como madres, porque esto viene desde antes, ¿no? En tiempos de antaño no se le permitía al hombre, ¿no? Al hombre como género masculino, expresar sus emociones, porque debía establecer, entre comillas, ¿no? Una identidad, debía establecerse como el alfa. Estamos hablando de los tiempos de las cavernas, neolítico, paleolítico, etc., ¿no? Pasamos por la historia y vamos viendo que esto no ha cambiado mucho. El hombre, como género masculino, ha sido privado muchas veces desde pequeño de sus emociones. Los hombres no lloran, no digas eso, un hombre no dice eso, ¿no? Levántate, no dolió, y estamos haciendo mal, ¿no? Estamos haciendo mal porque, claro, si es que a un niño le enseñamos de que cuando le duele tiene que poner cara de que no le dolió, o de que los hombres no lloran, le estamos diciendo: tus emociones no son válidas y no debes expresarlas. Es acá que comenzamos a generar o a criar, mejor dicho, hombres que no son responsables afectivamente, no solo con la otra persona, sino también consigo mismos. Porque son hombres que no van a saber decir: me siento mal, estoy triste, estoy preocupado, que van a desarrollar enfermedades, principalmente aquellas que están relacionadas con la no expresión de las emociones, que son las enfermedades de tipo cancerígeno. O también van a ser hombres que van a buscar desfogar, que van a buscar soltar sus emociones, dar rienda suelta a su propia persona a través de otras actividades. Y es así que muchas veces hay tendencia de desarrollar o de criar hombres violentos, agresivos, porque no conocen otra forma de expresar sus emociones. Hombres que abusan de la otra persona a nivel emocional, y que cuando la otra persona le dice hablemos, este le dice no, porque a mí desde pequeño no me enseñaron a expresar cómo me siento, entonces yo no sé cómo decirlo. La ignorancia afectiva que desarrollamos en nuestros hijos es muy peligrosa. Es por eso que yo los invito, papás, mamás, a sacar del lenguaje, a eliminar totalmente ese no llores, ese llorar es para niñas, no seas nena. Expresiones que muchas veces están muy incrustadas, muy arraigadas en nuestra sociedad y que lamentablemente pues debemos ya tomar una decisión. Es acá que nosotros debemos ser el cambio que buscamos. Si queremos hombres responsables afectivamente con otros y consigo mismos, enseñémosle a ser afectivos, a expresar sus emociones. Tanto la tristeza como la alegría tienen igual valor, recordemos. Un fuerte abrazo, nos vemos la otra semana. Gracias, Rodrigo. Súper interesante el tema. Escuchar a Rodrigo. Nos vemos mañana con más noticias internacionales, deportes, espectáculos, nuestros ejercicios para personas de la tercera edad con Ana María, que no se lo pueden perder, tienen que hacerlos.
abuelitos en la casa sus ejercicios, los videos divertidos y mucho más. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, descansen. Chao.